Ante todo, buenas noches. Soy la licenciada Leslie Espinosa. Voy a compartir con mi pantalla. Listo. Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Muchas gracias. Sí, licenciada, así se ve su pantalla. Muy bien. Hoy día vamos a compartir con ustedes el tema de nutrición en la enfermedad renal. Soy la licenciada Leslie Espinosa, nutricionista y dietista. Estoy especializada en nutrición renal. Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante, pero primero les voy a hacer ver un video que es, en resumidas cuentas, el valor y la importancia de la nutrición en la enfermedad renal. ¿Se escucha? Elegir alimentos saludables es Sí, fundamental licenciada. si tienes enfermedad renal. Una dieta adecuada ayudará a que los riñones puedan filtrar los productos de desecho, manteniendo el equilibrio correcto de nutrientes y minerales en la sangre y en el cuerpo. Si ajustamos la ingesta de nutrientes a nuestra enfermedad renal, mejorará nuestro estado físico y mental, pudiendo incluso retrasar o evitar la entrada en diálisis. Hay nutrientes claves para mantener ese equilibrio. Aunque un riñón sano es capaz de eliminar un exceso de todos esos elementos, en cuanto haya desequilibrio en alguno de ellos, los riñones van a tener que aumentar su trabajo, pudiendo producir diferentes problemas. El sodio es clave para regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. El potasio ayuda a regular el latido cardíaco y al funcionamiento de los músculos. Las proteínas son necesarias para formar músculo, reparar tejidos, combatir infecciones, entre otros. El fósforo es clave para la salud cardiovascular y la de los huesos. El enemigo número uno del riñón son los alimentos procesados y precocinados, siendo importante limitar o evitar su ingesta. Cuanto más natural sea un alimento, mejor. Las etiquetas de la alimentación nos dan mucha información y es importante fijarse bien en ellas. A los alimentos procesados y comida rápida se les añade sal o aditivos para aumentar su vida útil y sabor. Suelen tener sodio, además de potasio y fósforo inorgánico en forma de aditivos. Para controlar la cantidad de sodio es mucho mejor sustituir la sal por hierbas y escoger la comida con menos sal que usar los sustitutos de la sal. Pero ojo, hay que tener en cuenta que muchos alimentos bajos en sodio pueden tener muy alto contenido en potasio o fósforo. Si tu nivel de potasio está alto, también tendrás que evitar el líquido de las frutas y verduras enlatadas y los jugos de la carne cocida. Hay formas de preparar la comida para reducir la cantidad de potasio, y existen listados de alimentos clasificados según su contenido en potasio. Para limitar la ingesta de fósforo, es recomendable buscar alimentación sin fosfatos añadidos, y puede ser necesario tomar fármacos captores del fósforo en cada comida. Otros alimentos que se deben limitar o evitar son los productos lácteos, los refrescos y la cerveza. Los cereales integrales son ricos en fósforo, pero su elevado contenido en fibra limita la absorción del mismo, con lo cual, en general, se pueden recomendar a las personas con enfermedad renal. Para controlar el fósforo es importante reducir la ingesta de proteínas a la cantidad adecuada a nuestro grado de enfermedad y escoger alimentos proteicos con menor contenido en fósforo. No existe una dieta adecuada única que sirva para todas. Las recomendaciones pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de la función renal y otros factores. Así que es recomendable consultar a un nutricionista especializado en enfermedades renales, quien trabajando junto al nefrólogo y la enfermera renal le enseñará a elegir los alimentos más adecuados según su estilo de vida y los resultados de los análisis de sangre y orina. Muy bien. El tema de hoy es la insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Por ende, hay un acúmulo de tóxicos, hay un acúmulo de urea, creatinina, un acúmulo de potasio, sodio, fósforo, ya que debido a que el riñón es el encargado en mantener la homeostasis entre los electrolitos. Existe, em, Normalmente existe 5 estadios. El estadio 1 es el estadio normal,
en la cual su filtrado glomerular está normalmente en mayor de 90. Se define insuficiencia renal cuando tiene el filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. ¿No? El estadio 2, de estadio 3 y el estadio último es el estadio 5, en la cual es necesario un tratamiento de reemplazo renal, en la cual el filtrado glomerular es de menos 15 mililitros por minuto. ¿No? Y también tenemos que ver lo que es el estadio, digamos, para tratar cada tipo de paciente diferente. ¿No? ¿Existen alteraciones nutricionales en la insuficiencia renal? Sí, tanto en la etapa predialítica como en la etapa intradialítica hay una pérdida de nutrientes. Hay muchas alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales, hay alteraciones en lo que es el estado nutricional como la desnutrición. La desnutrición es muy común en los pacientes en insuficiencia renal crónica, pues tienen un estado hipercatabólico, presentan un síndrome de desgaste proteico, energético. Cuando un paciente también está tratado en la diálisis, hay un mayor catabolismo proteico, por ende, el paciente se va a desnutrir, va a disminuir su masa muscular. Y también hay pacientes que presentan sobrepeso, ¿no? Normalmente el 30-40% de pacientes en, en insuficiencia renal presentan sobrepeso, obesidad. Es importante ver estos dos tipos de alteraciones nutricionales porque el paciente es necesario mantener su estado nutricional normal, adecuado, ¿no? Vamos a ver una de las afecciones, alteraciones que se da en la enfermedad renal, es en el metabolismo del hierro. Primero vamos a saber qué es la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan todo lo que es los nutrientes, el oxígeno a través de la sangre, dejan el oxígeno a cada una parte de los tejidos, de los órganos del cuerpo. El oxígeno lleva al cerebro, siendo este es el más importante, ya que una falta de oxígeno al cerebro reduce la capacidad de mantenerse vivo y en funcionamiento, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes pueden tener alteraciones en el metabolismo del hierro. Vamos a ver cómo se da. Los glóbulos rojos son pequeños, vemos el cerebro más o menos, son como pequeños camioncitos que van llevando todo el oxígeno a través de todo el torrente sanguíneo, va a los pulmones, estómago, intestinos, hígado. Entonces, cuando hay una disminución de los glóbulos rojos, que es el caso que se da normalmente en la insuficiencia renal, ahora vamos a ver cuál es la fisiopatología de lo que se da en la insuficiencia renal, ¿no? Pero hay una disminución de los glóbulos rojos. El metabolismo del hierro. Normalmente la eritropoyesis es digamos, la formación de los glóbulos rojos. El eritrocito es el glóbulo rojo. Normalmente el hígado, más o menos, comienza lo que es el metabolismo correcto del hígado, ¿no? Entonces tenemos la eritropoyesis, formación correcta del glóbulo, formación del glóbulo rojo. Entonces, cuando comienza la falla renal, hay una disminución de la producción de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se encarga a la producción de los glóbulos rojos o la eritropoyesis, ¿no? Entonces, es importante saber que este tipo de alteraciones se da en la insuficiencia renal. Lo voy a explicar aquí mejor, ¿no? El hierro en la alimentación es de 10 a 15 miligramos al día. La absorción normalmente se absorbe en el duodeno, más o menos 1 a 2 miligramos al día, ¿no? Entonces, en otras células, normalmente el transporte del hierro se necesita más o menos 3 miligramos para el transporte del hierro.
Y para otras células, este hierro ingerido se utiliza más o menos 400 miligramos para formación de mioglobina, enzimas de cadena respiratoria, sistema inmunológico, metabolismo neuronal. Y también, como le decía, la producción de los glóbulos rojos, la eritropoyesis, se da en la médula ósea. Para la formación de los eritrocitos necesitamos más o menos 1800 miligramos de hierro al día, ¿no? Entonces, y también hay un reciclado, ¿no? Tenemos unos macrófagos en los cuales se recicla 600 miligramos de hierro para una formación de glóbulos rojos en. Hay una pérdida de hierro de 1.2 miligramos de hierro al día. Son por los eritrocitos de las células de la piel y la pérdida también en sangre, ¿no? Entonces, y también se almacena diariamente 1000 miligramos de hierro que se da en el hígado o en el vaso. Este es un ejemplo en el cual se da las células, el riñón es el precursor de las colonias formadoras de los eritrocitos, ¿no? Todo es el proceso en el cual podemos formar los eritrocitos. Pero ¿qué pasa con un riñón? No funciona correctamente, entonces, digamos, la eritropoyetina, que es la hormona encargada que está en la corteza del riñón, hay una disminución de esta eritropoyetina, por ende, hay una disminución de la formación del hierro. Este proceso del hierro no se da correctamente como debería ser en una persona normal, ¿no? Anemia inflamatoria. Cuando los riñones están lesionados, producen menos eritropoyetina. Al tener menos eritropoyetina, el cuerpo produce menos glóbulos rojos y llega menos oxígeno a los órganos, ¿no? Acá vemos las moléculas del hierro, las células, los glóbulos rojos, que está compuesta de un compuesto de hierro y de globina, que es una proteína, ¿no? Estas células, como estábamos viendo, transportan el oxígeno a todas las áreas de nuestro cuerpo. Cuando el riñón deja de funcionar, no hay una producción de eritropoyetina y por ende hay una disminución de la hemoglobina y podemos ver que esta patología se presenta mucho en los pacientes con insuficiencia renal, normalmente en estadios más avanzados, ¿no? Em, y esto se produce por la inhibición de la eritropoyetina, ¿no? Y hay una inhibición, hay un aumento de la síntesis hepática de la hepcidina, hay una inhibición de la liberación del hierro y una retención de hierro, hay un aumento de la hemofagosis, ¿no? Entonces hay una disminución también de la absorción del hierro intestinal. Entonces, lo que podemos ver aquí, que podemos presentar este tipo de alteraciones, el metabolismo del hierro, que es uno de los frecuentes, ¿no? Muy bien, la anemia se presenta por una inflamación bioquímica o clínica, ¿no? En la cual tenemos que presenta una disminución de la ferritina, hay una disminución del hierro, de la hemoglobina, ¿no? Y normalmente se da por la insuficiencia renal crónica. Otros factores también se puede dar por la uremia, que también se presenta mucho en la insuficiencia renal, el hiperparatiroidismo secundario, la diálisis también, porque hay una pérdida constante en la máquina dializadora de, de sangre, ¿no? Entonces hay una disminución de la hemoglobina. Constantes exámenes de laboratorio el que el paciente está sometido, entonces hay una disminución del hierro, disminución también del ácido fólico, de la vitamina C, hay pérdidas sanguíneas, más que todo en la diálisis. Muy bien, y también se puede presentar hemorragias gastrointestinales en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces hay una pérdida de hemoglobina. Otro tipo de trastornos que podemos ver en estos pacientes es el trastorno del ácido base. ¿Ya? Entonces, el trastorno de ácido base son comunes en pacientes con insuficiencia renal crónica. Pueden contribuir a sus secuelas.
tenemos los valores normales del pH. El pH normalmente debería variar entre 7.35 a 7.45, ¿no? Lo que es los valores del PCO, el 35 a 45, y los valores del bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes. ¿Qué es una acidemia? Acidemia es cuando hay una disminución del pH, ¿no? Una disminución del pH menos de 7.35 está considerado el paciente tiene acidosis, ¿ya? Y la acidosis se puede dividir en acidosis metabólica, acidosis respiratoria, que normalmente se presenta en este tipo de pacientes. ¿Y qué es la alcalosis? La alcalosis cuando tiene un pH más de lo normal, en la cual puede ser también una alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica. El riñón es el principal regulador del equilibrio ácido-base del organismo. Excreta todos los ácidos, reteniendo el bicarbonato y mantiene el equilibrio, ¿no? Al no existir una adecuada excreción de estos ácidos y una producción disminuida del bicarbonato, se produce una alteración paulatina del equilibrio ácido-base, ocasionando como lo que se conoce la acidosis metabólica crónica, ¿no? Entonces, en la cual hay un pH, normalmente los iones de hidrogeniones están incrementados, hay un pH menos de 7.5, hay una acidosis. ¿Y cuál es la diferencia entre respiratoria y acidosis metabólica, en la cual tenemos el bicarbonato disminuido, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los valores normales del HCO2 debería ser de 20 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son los factores de riesgo de acidosis metabólica? Tenemos la anemia, hay una mayor concentración de albúmina sérica, hay una tasa de filtrado glomerular reducida. Cuando tenemos hipopotasemia, cuando hay una excreción reducida del ácido urinario, cuando hay una albuminuria, o cuando tenemos el uso de inhibidores de medicamentos, ¿no? Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este tipo de casos se produce más que todo cuando tenemos estos riesgos. Muy bien, la regulación del equilibrio ácido-base está liderada por el riñón. Aquí podemos ver cómo el riñón tiene diferentes procesos en los cuales va a absorber, va a comenzar a regular todo lo que es el filtrado del- de lo que es del bicarbonato, ¿no? Cuando hay, digamos, una acidosis, lo que quiere hacer el riñón es recuperar, tener más bicarbonato, en la cual hay digamos, una reabsorción, hay una regulación de los ácidos titulares, ¿no? Muy bien. En el túbulo proximal, normalmente esto se da lo que es la regulación del bicarbonato, la excreción del amonio. Si el riñón normalmente no funciona bien, entonces va a haber una acumulación de ácidos, ¿no? Entonces, eso es lo que el riñón quiere regularizar normalmente. Y el otro caso opuesto, digamos, es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es la cual hay una pérdida del ácido y hay una ganancia de bicarbonato, ¿no? Es lo opuesto, en la cual su pH, los iones de hidrogeniones están disminuidos, hay un pH elevado, hay una alcalosis. Lo que es bicarbonato está elevado, por ende el pH está alcalino, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología? Normalmente se ven pacientes que tienen lo que es pérdida de ácidos gástricos, ¿no? Lo que es la eliminación del cloro en la orina, lo que es exceso de la capacidad renal de bicarbonato. Hay una pérdida
hay una pérdida de bicarbonato, ¿no? O un aumento de la excreción de hierro, de iones de hidrógeno. Lo que es normalmente ¿cuáles son las causas? Primero los vómitos, la succión gástrica, lo que es tiacidas o diuréticos de asa, lo que es hipopotasemia, administración de lo que es bicarbonato en sangre, diarrea clorada, hiperaldosterismo primario también, ¿no? Las manifestaciones normalmente entre la acidosis y la alcalosis. Acidosis tenemos dolores de cabeza, lo que es hipercalemia, lo que es vasodilatación, náuseas, vómitos, confusiones, respiración de Cushman, en la cual hay una, digamos, una hiperventilación compensatoria, ¿no? Normalmente esto se da cuando hay una disminución de la habilidad del riñón de excretar el ácido o, el ácido o la base, ¿no? Y la alcalosis metabólica, tenemos los síntomas como lo que es la confusión, las taquicardias, la hipoventilación, sensación de irritabilidad, náuseas, vómitos, diarrea, ansiedad, temblores musculares, porque hay una disminución del sérum de calcio. ¿Cuáles son las consecuencias? Normalmente hay una disminución hay una desmineralización ósea, quiere decir una disminución de los minerales, disminución de la formación de lo que es los huesos, ¿no? Disminución de la función muscular también. Hay una disminución de la masa muscular. Y de la alcalosis metabólica, normalmente puede afectar a todo también el sistema óseo, alteraciones renales, alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas, alteraciones óseas y musculares. El tratamiento normalmente farmacológico, claro, es el bicarbonato sódico oral, lo que es 3 veces al día, para que podamos mantener el bicarbonato sérico normal, ¿no? Pero tratamiento nutricional, básicamente, las frutas y vegetales en la dieta diaria deben ser incrementadas, ¿no? Em, el tratamiento de la alcalosis es suspender el aporte alcalino de medicamentos o tratamientos con bicarbonato, quelantes de fósforo. En caso de vómitos o tratamientos con diuréticos, restaurar la volemia, el volumen sanguíneo. Ha habido varios estudios clínicos en la cual se evidencia que una dieta ketogénica. La dieta ketogénica es la cual hay una disminución de lo que es la ingesta de los carbohidratos, ¿no? Entonces hay una mayor ingesta de grasas saturadas, de preferencia grasas insaturadas, ¿no? Más o menos en 75, este estudio, que es muy interesante, lo puse para que lo puedan ver, 75 pacientes atendidos en el consultorio de endocrinología y nefrología en estadio 2 y 3, tenían un IMC de 30-40, que significa que tenían sobrepeso, obesidad, un perfil metabólico básico, se le hizo albuminuria sérica, gases de sangre y se le realizó una evaluación antropométrica. No se encontraron ácidos básicos, digamos, cambios en el ácido base después de semanas. No se encontraron otros problemas relacionados con la creatinina, ni tampoco en el bicarbonato, albúmina o la brecha amiónica. Pero sí, la dieta ketogénica es una de las dietas recomendadas para los pacientes, digamos, con lo que es acidosis metabólica y también que tengan obesidad. ¿Cuál es el enfoque terapéutico? Primero tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario, tenemos que corregir la insuficiencia renal. Hay que gestionar todo lo que es factores de riesgo, ¿no? Todo lo que es factores de riesgo, por ejemplo, lo que es como estaba viendo, todos los factores de riesgo, la desnutrición, malnutrición, hay que monitorizar los niveles bioquímicos. Aquí básicamente lo importante es los niveles de urea, creatinina, visualizar también si el paciente tiene glucemia alta, si el paciente tiene el sodio, potasio, fósforo elevado,
Entonces, básicamente, tenemos que disminuir la ingesta de proteínas, ¿no? Más adelante lo voy a especificar, pero eso es como debemos de tratar a un paciente con insuficiencia renal. Hay que ajustar la medicación y el tratamiento nutricional de acuerdo a los cambios, ¿no? Entonces, una dieta es una dieta que va a ir diseñada por una nutricionista y nosotros normalmente lo que hacemos es ajustar según a los requerimientos nutricionales del paciente. El paciente puede tener sobrepeso, desnutrición, puede tener un balance hidroelectrolítico que no está controlado, puede tener trastornos de ácido base, ¿no? Entonces ahí es donde debemos de manejar. Prevenir con el objetivo de prevenir las complicaciones graves, ¿no? Mantener el pH en los valores compatibles para la vida. Ese es en el caso cuando tengamos un paciente que tiene ese tipo de alteración, ¿no? De trastorno metabólico. Ahora, normalmente el paciente en etapa predialítica, que es un paciente que tiene los primeros estadios, este paciente no, digamos, no es necesario todavía un tratamiento con el reemplazo renal. Lo que nuestro objetivo principal va a ser retardar, digamos, retardar lo más que podamos para que el paciente no entre a una diálisis o una hemodiálisis. Por ende, cuando hay un acúmulo normalmente de urea, de creatinina, porque el riñón no funciona bien, entonces hay que limitar la ingesta proteica, ¿no? La ingesta proteica, normalmente las proteínas nos ayudan a formar todo lo que es digamos, la masa muscular, ¿no? Entonces las proteínas las encontramos en el huevo, en la carne, en el pescado, y también en todo lo que es proteínas de origen vegetal, ¿no? Tenemos más o menos que limitar la ingesta proteica. Cuando es un paciente, digamos, en prediálisis, se recomienda de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. ¿Ya? Entonces, y ver, digamos, modificar su ingesta dietética, ¿no? Pero lo importante, tanto limitar la ingesta proteica para disminuir la urea creatinina y modificando esta dieta cada, digamos, cada cierto tiempo, monitorizando los valores bioquímicos, ¿no? Las recomendaciones de proteína varían de acuerdo al estadio del paciente, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal crónica en estadio 1, 2, 3, es diferente. Hay una restricción moderada, ¿no? De acuerdo el estado de, digamos, urémico del paciente. Cuando tiene los azoados elevados, hay que hacer una restricción más drástica, ¿no? Esta dieta que se llama la dieta Plado en insuficiencia renal ha tenido muchos buenos, digamos, resultados. Esta dieta es la cual consiste en la disminución también de la ingesta proteica, pero esta ingesta proteica, en su mayoría, más o menos un 60-70%, es de origen vegetal, ¿no? En predominio de plantas. Es una dieta nefroprotectora, nos ayuda porque tiene proteína de origen vegetal, en la cual podemos incluir en la alimentación, por ejemplo, lo que es el tofu, para los pacientes renales es muy bueno. También podríamos consumir lo que es el garbanzo, la palta, ¿no? Pero siempre hay que ir variando porque algunos alimentos que tienen rico en proteína también tienen elevados niveles de fósforo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es las verduras, tiene alto contenido en fósforo. En el caso de la palta, tiene también ciertos nutrientes elevados, entonces hay que modificar la dieta según el paciente, ¿no? Entonces, se recomienda tener bastante énfasis en el que el paciente debe disminuir su ingesta proteica, ¿no? Para tener una mejor, evitar la progresión de la enfermedad, retardar lo más que podemos, comenzar una terapia de reemplazo renal. Hay una disminución de lo que es las toxinas urémicas y
Y es importante también las grasas saturadas, las grasas insaturadas, perdón. Omega 3, omega 6 nos ayudan a dar caloría al paciente porque el paciente normalmente lo que consume es mayoría son carbohidratos, ¿verdad? Entonces, normalmente sí podría consumir carbohidratos, pero controlados. Depende si tiene también glucosa elevada. Este paciente, como le estamos bajando las proteínas, tenemos que darles calorías, pero de forma de grasas insaturadas y también de carbohidratos, ¿no? Según la patología que tiene el paciente. El consumo de calcio. Otro de los factores importantes es el consumo de calcio en estos pacientes, ¿no? Normalmente el requerimiento de calcio en un adulto sano normalmente es de 800 a 1000. En la insuficiencia renal crónica, la absorción intestinal del calcio hay una disminución por la causa del déficit del calcitriol. Entonces, esos tipos de alimentos como, por ejemplo, tenemos las almendras, las bebidas vegetales, el brócoli, coliflor, todo lo que es la leche, yogur, también tiene calcio, pero también tiene, em, claro, tiene calcio, también tiene grasas, ¿no? Entonces, y proteínas. Por ende, ese tipo de alimentos hay que restringirlos bastante, ¿no? Normalmente en la insuficiencia renal crónica se recomienda un consumo de más o menos, depende de los requerimientos, hasta 1200 miligramos de calcio al día. O si hay una elevación normalmente del calcio en sangre, se disminuye a menos de 800 miligramos de calcio al día. Ahora vamos a hablar del potasio. El potasio es un catión intracelular que es muy abundante, desempeña un papel muy clave en la regulación de la función celular de tejidos musculares, también en la función del tejido nervioso, del mantenimiento del ritmo cardíaco. La distribución de potasio entre los líquidos intracelular es un 98%, extracelular más o menos el 2%. El equilibrio interno proporcionado en gran medida por el tejido muscular y hepático. Entonces, el riñón es el encargado de mantener esa homeostasis entre el potasio. El potasio es el electrolito, son los minerales de carga eléctrica que nos ayudan a controlar los niveles de líquidos y el balance de ácido. ¿No? El ácido base, el equilibrio del pH. También nos ayuda a controlar la actividad de los músculos y los nervios que cumplen otras funciones importantes, ¿no? Los valores normales de potasio es de 3.5 a 5 milimoles por litro. El mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto de potasio depende mayor de la excreción renal, ¿no? Solo el 5 a 10% se elimina por la excreción fecal. Normalmente el potasio se elimina por la orina. Cuando el riñón no funciona correctamente, entonces hay digamos, un acúmulo de potasio y esto se llama hiperpotasemia. La hiperpotasemia sérica es cuando tiene el potasio por encima del límite superior normal. Eh, Puede ir de la mano cuando tiene diabetes, insuficiencia cardíaca. Normalmente la hiperpotasemia va desde leve a moderada severa, siendo severa mayor de 7.5 milimoles por litro, ¿no? Entonces, si este paciente que en insuficiencia renal presenta hiperpotasemia, vamos a controlar su ingesta dietética de potasio en la alimentación, ya que este paciente, si es una etapa predialítica, no tiene una terapia de reemplazo renal, entonces es importante verificar bastante el consumo, la ingesta de potasio, de calcio, de sodio, ¿no? Pero en estos momentos, digamos, estamos hablando de la hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque la hiperpotasemia se asocia con mayor riesgo a mortalidad y arritmia y hospitalización y por ende elevación de los costos hospitalarios, ¿no? Entonces es importante manejar siempre que el paciente tenga su potasio controlado. Eh, ¿Cuáles son los fármacos? Hay fármacos que también pueden causar hiperpotasemia, ¿no? Hay diuréticos ahorradores de potasio, lo que es las beta bloqueantes, los AINES, inhibidores del sistema renina-angiotensina.
los inhibidores del sistema renina, lo que es manitol, ciclosporina, tacrolimus, pentopidima, heparina, entre otros, ¿no? También a los suplementos de potasio, hay, digamos, normalmente suplementos de potasio en los cuales podemos consumirlos de la alimentación. Aditivos alimentarios, tenemos que fijarnos bastante en la, digamos, información nutricional de los empaques. Todo lo que viene empacado tiene alto sodio, alto potasio, ¿no? Todo lo que es preservantes tiene lo que es benzoato de potasio, entonces eso es importante. Algunas frutas como el plátano, melón, cítricos también tienen alto contenido de potasio. La alfalfa, los aminoácidos como la arginina, lisina. Las hierbas como el diente de león también puede producir que se sube el potasio, ¿no? La otra hierba como la cola del caballo también puede subir. El ginseng, los productos con los productos procesados. Las causas de la hiperpotasemia se da por la disminución de la excreción del potasio, ¿no? Hay un aumento de aporte del potasio, hay un aumento de la liberación del potasio en las células. Normalmente el aumento del aporte de potasio puede ser en fórmulas parenterales también, ¿no? Y si el paciente no está consumiendo por vía oral, está teniendo una alimentación de vía parenteral, o hay una ingesta oral también de jugos, suplementos orales que también tengan bastante contenido en potasio. Entonces hay que tener bastante importancia en ver este tipo de nutrientes, ¿no? La homeostasis del potasio, ¿no? Entre el equilibrio entre la captación del gasto de potasio. La ingesta alimentaria normalmente de potasio se elimina el 5% por el sudor, el 80% por la orina y el 15% por las heces, ¿no? Para mantener una homeostasis entre el potasio, entre lo que es el potasio intracelular, ¿no? Y en el espacio extracelular. El 98% del potasio está en lo que es en el espacio intracelular, 150 equivalentes por litro, ¿no? Hay que limitar el consumo de potasio, sobre todo en pacientes que no tienen tratamiento de terapia renal, que no tienen diálisis, hemodiálisis. Hay que tratar bastante énfasis digamos, recalcar los alimentos permitidos, no permitidos, moderados con su consumo de potasio. Por ejemplo, lo que es el melón, como les estaba diciendo, el plátano, la chirimoya, esto tiene mayor contenido de potasio, lo que es digamos, los alimentos permitidos que pueden ser lo que es la piña, la sandía, ¿no? Y los que son moderados, que podría ser todo lo que es el higo, la papaya, lo que es el melocotón. Este tipo de alimentos lo puede consumir, pero esporádicamente, no digamos diariamente, porque también a la larga puede incrementar, digamos, el potasio en sangre. Limitar el consumo del fósforo. ¿Ya? El fósforo también es importante. Normalmente se considera que el balance del fósforo en un adulto normal se consigue con una dieta de fósforo de 800 a 1600. De forma global, el paciente de insuficiencia renal crónica avanzada, en general, el potasio se recomienda que no debe superar los 800 miligramos por día de la ingesta de fósforo. Y la ingesta de fósforo se puede dar por alimentos vegetales. Como estaba diciendo anteriormente, la dieta que nosotros utilizamos, que es la dieta Plado, en la cual tenemos mayor contenido de proteínas de origen vegetal, puede también llevar a un incremento de fósforo, ¿no? Entonces, el paciente disminuimos la proteína, pero puede, por otra parte, elevar los niveles de fósforo. Por ende, hay que eliminar ese tipo de nutrientes. Por ejemplo, lo que es los huevos tiene alto contenido de fósforo, el queso también, lo que es las nueces, el brócoli, las lentejas, ¿no? Hay que ver si el paciente tiene, digamos, algún tipo de problema con
con el fósforo elevado. Limitar el consumo de sodio. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes normalmente, aparte de la insuficiencia renal crónica, pueden haber tenido o normalmente en general presentan hipertensión arterial, ¿no? Los pacientes que puedan haber desencadenado una insuficiencia renal crónica por hipertensión arterial o por una diabetes, entonces hay que tener en cuenta que la presión alta normalmente se da por un exceso de consumo de sodio. También si el riñón normalmente no está funcionando correctamente, no puede eliminar el sodio en sangre, entonces ciertos alimentos, sobre todo los procesados, nos pueden incrementar lo que es el acúmulo de sodio en la sangre, ¿no? Por ejemplo, lo que es normalmente tenemos el sillao, todo lo que es, por ejemplo, los alimentos procesados. Vemos en la etiqueta nutricional y todo lo que diga, digamos, alto en sodio, hay que evitarlos. Las pizzas, los quesos con sal, los embutidos tienen alto contenido en sal. Hay que tener bastante cuidado cuando le digamos al paciente que tiene que evitar los alimentos procesados, por ejemplo, las galletas, el yogur, todo lo que tienen aditivos, tienen sodio, tenemos los octógonos nutricionales, hay que recalcar bastante al paciente que ese tipo de alimentos digamos, sube el sodio en sangre. Normalmente la ingesta de sodio debe ser menos de 1 gramo menos de 1 gramo por día. Entonces, se recomienda, sí se puede echar la sal, depende si tenemos una dieta balanceada, ¿no? Hay alimentos que tienen alto contenido en sodio. Lo importante es, digamos, limitar el consumo. Si podemos, depende del estadio de la enfermedad, depende de que si tiene hipertensión arterial, vamos a limitar más el consumo de sodio. ¿Ya? Pero lo importante es que el sodio esté controlado, esté dentro de valores normales. Como este paciente, digamos, está en prediálisis, hay que tener bastante cuidado en el consumo de la sal. Lo podríamos utilizar, por ejemplo, lo que es las hierbas aromáticas para que el paciente pueda eh, consumir una dieta que sea hiposódica, ¿no? Las dietas hiposódicas normalmente son un poquito difícil de tolerar con ciertos pacientes, más si tienen desnutrición, si tienen algunos trastornos olfativos, de las papilas gustativas que se dan en la insuficiencia renal, ¿no? Entonces el paciente disminuye la capacidad de sentir la sal, los sabores y por ende puede haber una inapetencia. Entonces, si podemos reforzar, digamos, la alimentación con hierbas aromáticas, con orégano, con eneldo, romero, que nos ayuda a hacer, digamos, una dieta mucho más agradable para el que el paciente pueda consumir normalmente esos alimentos sin tener que limitarse, digamos, al sabor, ¿no? Bajo en sodio, pero no, de repente, no evitar, depende del estadio, ¿no? Si ya el paciente tiene mucho sodio elevado, sí podemos limitar la ingesta de sodio. Normalmente, en general, los alimentos en la enfermedad renal, cuando tienen una etapa de prediálisis, hay que evitar los alimentos em, que están en el semáforo rojo, ¿no? Los he puesto para que podamos ver fácilmente, pero en general, como les decía, cada paciente es diferente, ¿no? Cada paciente tiene digamos, puede tener hiperpotasemia, puede ser hipernatremia, entonces hay que ver de qué paciente y por ende limitar el consumo de ciertos alimentos que tengan, por ejemplo, fósforo, potasio, o si tiene el paciente, digamos, la urea incrementada, ¿no? Entonces hay que disminuir lo que es la ingesta proteica. Pero en general, normalmente hay que evitar lo que es embutidos, las leches, los yogures, ¿no? Lo que es la ciruela, lo que es kiwi, acelgas. Limitar el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo las carnes, las puede consumir, pero las carnes sin grasa, ¿no? Como estaban hablando anteriormente, el consumo de proteínas se puede limitar, no, digamos, no dejar de consumir las proteínas, pero sí hay que eliminar el consumo de proteínas. De preferencia, incrementar el consumo de proteínas de origen vegetal
Em, y para que, digamos, se complete la proteína, hay que tener bastante en cuenta el aminoácido limitante, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de cuando consumimos menestras y no consumimos digamos, arroz para acompañarlo, entonces no estaría completa los aminoácidos para que sea digamos, una proteína de alto valor biológico. Pero si consumimos alimentos de proteínas de origen animal, sí tiene alto valor biológico. Por ejemplo, el huevo, lo que es pollo, pescado, pavita, eso lo podemos consumir, ¿no? Carnes rojas hay que evitarlos, preferir todo lo que es, digamos, eh, alimentos que no sean procesados, todo lo que es natural, ¿no? Lo que es, podríamos consumir la leche de soya en vez de Buenas noches con todos. Esperemos unos minutos hasta que ingrese la docente, por favor, que se le apagó la lacto. Muchas gracias. Disculpe por el caso.
Muy bien, retomando con la exposición, disculpen las fallas técnicas. Muy bien, entonces es importante en los pacientes con insuficiencia renal el material que podemos brindarles, la información. Normalmente podemos trabajar bastante el área de educación en estos pacientes, ¿no? Concientizar estilos de cambio de vida saludables en los cuales eh, es difícil digamos, las limitaciones que pueden presentar desnutrición, sobrepeso. Por eso es importante recalcar en los alimentos, las opciones de los alimentos que pueden consumir, los alimentos que no pueden consumir, ¿no? Tipo de paciente tienen muchas restricciones dietéticas, ¿no? Hay unas restricciones hipoproteicas, ¿no? Hay disminución de la ingesta proteica, disminución de la ingesta de sodio, potasio, fósforo, calcio. Hay también una disminución de la ingesta del líquido y por ende estos tipos de pacientes pueden, digamos, no seguir la dieta o más que todo en pacientes también cuando están en etapa de diálisis, de hemodiálisis, en los que pueden requerir normalmente otro tipo de tratamiento nutricional, que sí bien es cierto, la diálisis, la terapia de función renal, puede disminuir este tipo de excesos en la sangre, pero de todas maneras siempre tiene que haber una ingesta adecuada, no debe haber excesos, ¿no? Entonces, como personal de salud, importante es trabajar mucho en la educación del paciente, ¿no? Hábitos alimenticios saludables, ejercicios, actividad física, limitar el consumo del agua, alimentos, preferir alimentos que tengan menos contenido de proteínas, menos contenido de sodio, no alimentos procesados, evitar los alimentos que tengan alto contenido de potasio, de fósforo, ¿no? Y esta es digamos, una idea muy interesante que podamos de repente darles a los pacientes, que es un semáforo nutricional en la cual podemos decirles que ciertos alimentos, los que están digamos, de color rojo, son los alimentos que deben de evitar, los alimentos de color amarillo, que son los alimentos que los puede consumir moderadamente, y los alimentos verdes que los puede consumir libremente, ¿no? Porque no hay ninguna complicación. Muy bien. El estadio normalmente, como les estaba diciendo, estadio 1, 2, 3, 4, normalmente hasta el estadio 5, que hay una disminución del filtrado glomerular, al menos de 15 mililitros por minuto. Este paciente ya es necesario una terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, normalmente puede comenzarse con una diálisis peritoneal. Esta terapia de reemplazo renal consiste en lo cual existen tres tipos de terapia renal, ¿no? Primero es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, que es como última opción, ya cuando el paciente ya tiene algún tipo de, digamos, complicaciones, ¿no? Lo importante es retrasar, como le decía, retrasar la enfermedad, retrasar la diálisis peritoneal, pero si el paciente ya tiene un filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto, necesita este tipo de terapia. Comenzamos con la diálisis peritoneal, en la cual puede ser de manera continua, de manera ambulatoria, automatizada, en la cual se va a introducir lo que es la infusión líquido de diálisis. El peritoneo, digamos, es una membrana que se ayuda a lo que es el intercambio de solutos, ¿no? Entonces, este peritoneo va a ser la clave para que, digamos, podemos disminuir lo que es expulsar del cuerpo por la cavidad peritoneal, ¿no? Lo que es este exceso de urea, de creatinina, exceso de potasio, sodio, calcio, ¿no? Entonces, hay un drenaje líquido de diálisis y un ultrafiltrado en la cual la suma de estos tres momentos determina lo que es el ciclo de la diálisis peritoneal.
Sí. Primero hay una implantación del catéter peritoneal, ¿no? En el sitio, en un sitio de salida, hay un catéter de diálisis, el catéter dentro del peritoneo, el peritoneo es la membrana que cubre toda la cavidad abdominal. La diálisis peritoneal puede emplearse efectivamente, se requiere que el peritoneo esté funcional. Quiere decir que no haya, digamos, ningún tipo de hernias, fístulas pleurales, adherencia, fibrosis o un exceso de catéter mediante el cual se infundirán todas las soluciones dializantes, ¿no? Los cuales tienen agua, también tienen electrolitos y un agente osmótico, que normalmente es la glucosa. Y estas, digamos, soluciones hay que tener en cuenta que tienen más calorías, ¿no? Entonces, si un paciente tiene sobrepeso, obesidad y está en diálisis peritoneal, hay que disminuir digamos, del requerimiento diario las calorías que se está dando en el líquido de la diálisis. El proceso del recambio dialítico, ¿no? Primero es la solución dializante es infundida a través de la cavidad peritoneal a través de un catéter. La infusión demora entre 10 a 20 minutos. Normalmente se infunden 2 litros de volumen de solución. Los volúmenes es determinado por la superficie corporal, ¿no? Depende de lo que el médico determine, ¿no? Cuántos recambios que necesite. Entonces hay que hacer digamos, el recuento para ver cuántas calorías estamos ingiriendo por la diálisis y cuánto de agua también, ¿no? Para limitar el consumo tanto de calorías como limitar el consumo también de lo que es los líquidos. Estancia, el tiempo de permanencia de la solución dializante en la cavidad peritoneal, ¿no? El tiempo depende de las características del peritoneo. La estancia de promedio es entre 3 a 4 horas, suele ser de 1 a 2 horas, pero se ajusta en base del tipo del transportador, ¿no? Y el drenaje implica el retiro de la solución dializante del peritoneo. Posteriormente al cumplimiento del tiempo de permanencia establecido, el drenaje demora 20 a 30 minutos. Se drena la solución, se llena la bolsa gemela, que es una bolsa que acompaña la solución dializante y que al inicio viene vacía, la cual debe ser pesada posteriormente, ¿no? El volumen del drenado, todos los intercambios se debe almacenar en un recipiente para ver todo lo que hemos, digamos, todo el volumen de líquidos de la solución dializante y el volumen drenado, ¿no? Para calcular más o menos el agua que estamos eliminando. El procedimiento de diálisis peritoneal puede ser ambulatoria, puede ser automatizada. Normalmente son de 4 a 6 sesiones por día y lo que es automatizado es de 33 a 5 ciclos por la noche. Complicaciones normalmente puede darse, ¿no? En todo tipo de terapia si hay complicaciones. Lo importante es que evitar cualquier tipo de, digamos, tanto complicaciones durante la colocación del catéter o cuando hay una fuga de líquido dializado, tener en cuenta bastante digamos, énfasis en ver la herida, ¿no? Durante la implantación del catéter o sino durante la cicatrización. Complicaciones mecánicas también, puede haber, digamos, un aumento de la presión intraperitoneal, puede causar hidrotórax, dolor lumbar, hemoperitoneo, quiloperitoneo, fallas de ultrafiltración y hernias, ¿no? Entonces es importante evitar el tipo de complicaciones. Y las complicaciones metabólicas, como le estaba diciendo, induce la hiperglicemia, porque normalmente el agente osmótico que utilizamos en las soluciones dializantes tienen destroza o tienen, digamos, glucosa, en la cual sube la glucosa en sangre y ciertos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica ya de por sí tienen diabetes, ¿no? Entonces, esto sí puede complicar a los pacientes. Alteraciones lipídicas, ¿no? Puede subir colesterol, triglicéridos, pérdidas proteicas. Normalmente en la diálisis peritoneal hay una pérdida proteica de 0.5 gramos por líquido efluente. Más o menos también hay una disminución de la albúmina.
Hiponatremia normalmente puede causar también hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, acidosis, alcalosis, que son los trastornos que más o menos le expliqué anteriormente, ¿no? Es importante que la diálisis peritoneal debe prescribirse mediante una toma de decisiones compartida entre normalmente en la persona, los cuidadores, todo el equipo de salud. Es importante la prescripción de la diálisis peritoneal debe tener en cuenta los recursos del paciente, no las consideraciones sobre el estilo de vida, porque, digamos, afecta al paciente, ¿no? Es importante evaluar de forma rutinaria la percepción de la persona sobre la calidad de vida. Todos los análisis de sangre que podemos ver durante un tiempo, por ejemplo, tendríamos que chequearlos constantemente, monitoreo del estado nutricional, peso, talla, los valores bioquímicos, y colesterol, glucosa, lo que es hemoglobina, también hay que controlar correctamente, monitorizar el potasio, el sodio, lo que es sí, potasio, sodio, urea, creatinina, ¿no? Básicamente. Y también el volumen, digamos, el evitar una sobrehidratación, ¿no? Normalmente el paciente, eh, como no elimina normalmente el líquido por la orina, entonces este paciente puede ser un paciente que tiene sobrehidratación, entonces por ende hay que tener bastante cuidado, hay que calcular el peso seco del paciente, ¿no? Necesitamos también unos instrumentos para evaluación como bioimpedancia para ver qué es, digamos, cuál es su peso del paciente real, ¿no? Estado nutricional. Debe controlarse periódicamente el apetito. Estos pacientes normalmente pueden tener disminución del apetito. La ingesta proteica en la dieta es importante, como les decía. En la etapa dialítica hay una pérdida de proteínas, por ende hay un incremento de la proteína, ¿no? Eh, los marcadores bioquímicos plasmáticos, el potasio, bicarbonato, la albúmina, el fosfato, normalmente deben ser monitorizados cada cierto tiempo. Em, También es el importante lo que es la función renal, ¿no? Urea, creatinina constantemente, tener controlados los síntomas gastrointestinales, la nutrición, los valores nutricionales. Y el objetivo es que el paciente, digamos, no tenga complicaciones durante la diálisis peritoneal, ¿no? Se debe determinar la función renal residual de todas las personas que se realizan la diálisis peritoneal y el tratamiento debe centrarse en preservar la función renal. Algunas personas, particularmente las mayores, son frágiles o que tienen un mal pronóstico. Puede haber un beneficio en la calidad de vida en una prescripción de diálisis modificada para minimizar la carga del tratamiento, ¿no? ¿Y cómo es la nutrición en la diálisis? Normalmente hay un incremento de calorías, ¿no? Entonces, normalmente un paciente va a tener va a necesitar un adecuado consumo de calorías de acuerdo al estadio del paciente, ¿no? De 30 a 35 calorías es un paciente que tiene desgaste de proteínas, ¿no? El síndrome de proteico energético. Este paciente hay que consumir un correcto o adecuado, digamos, ingesta de carbohidratos, ¿no? Más o menos un 50-60% de la alimentación debe ser carbohidratos y los lípidos son importantes, los lípidos en 30-40% porque vamos a disminuir la ingesta la dietética de proteínas, ¿no? Si un paciente con diálisis normalmente necesitamos optar por ácidos grasos insaturados porque estos pacientes pueden tener triglicéridos altos, limitar el consumo de carbohidratos también porque puede, como les estaba explicando anteriormente, las soluciones dialíticas tienen, la solución osmótica es la glucosa, la destroza, la destroza que se le da, aplica normalmente en la solución dialítica. Esta sube la glucosa en sangre y por ende las calorías se incrementa y este paciente puede tener sobrepeso, problemas de colesterol, triglicéridos, glucosa. Entonces hay que mantener los niveles, la ingesta correcta de carbohidratos, la ingesta correcta de lípidos, ingesta correcta de proteínas, ¿ya?
En un paciente, por ejemplo, en lo que es la diálisis, la hemodiálisis, el requerimiento proteico va a ser mayor, ¿no? La hemodiálisis, a diferencia de la diálisis peritoneal, la hemodiálisis hay un mayor catabolismo incrementado. Más o menos se recomienda 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, como normalmente la hemodiálisis nos ayuda a eliminar la urea, la creatinina, pero de todas maneras siempre hay que ir monitorizando esos valores bioquímicos en sangre. Bueno, y acá les tengo un casito clínico práctico más o menos para poder ver un ejemplo de un paciente que tenemos, por ejemplo, este caso de un paciente varón de 45 años que tiene antecedentes con diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial, tiene COVID, insuficiencia renal crónica estadio 3B, A2, estado de alta hospitalaria después de 47 días de UCI. Su peso actual es de 72 kilos y su talla de 1,82 m, ¿no? Entonces nos reporta un peso usual de 83 kilos. Los últimos días consume alimentos tipos como puré de papilla debido a dolor al masticar. Y tiene también una leve disfagia, ¿no? Una disminución de la deglución. Y debido a que se atoró con un trozo de pollo, cambió la consistencia licuada con una cuchara. Reporta que no tiene mucho apetito, ingiere 3/4 partes de su alimentación. Antes de la hospitalización comía todo, tiene una diuresis de 2.920 mililitros por hora. Su recordatorio de 24 horas, este paciente consume 1.700 calorías, proteínas 48 gramos. Recientemente recibe una terapia física 2 veces a la semana, 45 minutos por sesión, a predominar ejercicios de resistencia y terapia de lenguaje, ¿no? 25 minutos por sesión cada 2 días. Realiza caminatas cortas en el jardín de su casa. Entonces, nosotros vamos a, normalmente, para evaluar digamos, los riesgos nutricionales, primero tenemos que ver que tenga un IMC correcto, ¿no? Si tiene un IMC menos de 20,5, nos indica que este paciente tiene un riesgo nutricional. Si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, también tiene riesgo nutricional. Si el paciente ha reducido una ingesta en la dieta últimamente, también tiene un riesgo nutricional. Entonces, este tipo de pacientes nos indica que ha disminuido su ingesta, que come las 3/4 partes de su plato porque hay una disminución de la deglución, tiene una disfagia. Es un paciente grave, por el momento no lo explica en el caso clínico, ¿no? Entonces, podríamos decir que este paciente en su estado nutricional sí presenta un riesgo nutricional a presentar cualquier tipo de trastorno de malnutrición, ¿no? Según la escala de SARC, no nos muestra que hay una disminución o una sarcopenia, ¿no? Porque no nos indica si tiene una dificultad para caminar, para levantarse, ¿no? Pero más que todo por la ingesta proteica, sí podemos determinar que este paciente sí puede tener sarcopenia, ¿no? Que es la disminución del tejido muscular. Ahora, este paciente tiene fragilidad, tampoco se evidencia en el caso clínico, ¿no? Hay que ver si esta persona es levemente frágil, moderada, severamente frágil o está postrado, ¿no? La resolución del caso clínico nos indica que tiene, digamos, un riesgo nutricional. Entonces, cuando tenemos un riesgo nutricional moderado, es importante derivarlo a un nutricionista para poder, digamos, tratarlo. Este paciente, sus, sus medidas antropométricas, como les decía, el peso 72, tenía un peso de 83. Su peso ideal es de 82, su IMC es de 21,7, nos indica que está dentro de lo normal. Como estábamos viendo menos de 20, ya podíamos ver un riesgo nutricional, pero no, él no tiene digamos, el IMC disminuido, no tiene desnutrición. Este paciente es un paciente normal, solo que sí ha disminuido la ingesta dietética y sí ha disminuido de peso, ¿no?
Observamos que normalmente tenía 83 kilos y ahorita tiene 72. Vamos a analizar sus valores bioquímicos, ¿no? Los valores bioquímicos nos indican que este paciente tiene hemoglobina de 11.2, ¿no? Entonces, este paciente tiene una anemia. La glucosa está en 122. Este paciente se describe que tiene diabetes mellitus 2. Tiene una hiperglicemia, pero de todas maneras está controlada. Normalmente se recomienda hasta menos de 130. Lo que es la urea también está elevada, está en 58, ¿no? La creatinina también está en 1.9, también está elevado. Y lo que es el PCR también está elevado, la albúmina está disminuida, está en 3.3. Normalmente es 3.5 a 5.2, ¿no? Según digamos, según nuestra tabla de categorías, según la albuminuria, según lo que es la tasa de filtrado glomerular, podemos determinar que este paciente tiene estadio 3B a 2, ¿no? 3 G3B, que es la disminución moderada severa, que su filtrado glomerular es de 20 hasta 44, y lo que tiene normalmente lo que es el A2 nos indica, digamos, por el incremento, digamos, de la albúmina, ¿no? Entonces, este paciente tiene estadio de insuficiencia renal etapa 3B a 2. Su frecuencia de consumo viene a mi consulta, entonces nosotros vemos que, por ejemplo, le preguntamos al paciente, ¿come bien? ¿Tiene apetito? ¿No? ¿Come menos de 10 grupos al día? Los alimentos de que no consume no indica, los grupos de alimentos que consume tampoco indica, pero si el paciente dice que ha cambiado, ha modificado su alimentación a puré, papillas, licuados, ¿no? Entonces, el recordatorio de 24 horas nos indica que consume unas calorías de 1.700 kilocalorías y proteínas de 48 gramos por día, ¿no? Entonces, este paciente normalmente está consumiendo 0.66 gramos de proteína al día. Valoración ecológica no nos indica, valoración funcional tampoco nos indica, ¿no? El diagnóstico nutricional, eh, hay una pérdida, hay un riesgo nutricional, pues ha disminuido de peso. La valoración bioquímica tiene una anemia, azoemia, hipoalbuminemia, hiperglucemia, PCR elevado. Lo que es la evaluación clínica, disfagia, hiporexia, ¿no? Hay disminución del apetito y hay una disminución de la deglución. Según la valoración dietética, la ingesta energética y proteica es inadecuada, no es insuficiente. ¿Por qué? Porque el paciente no está comiendo las calorías, las proteínas que necesita su cuerpo, por lo mismo que no puede deglutir. Entonces, mi diagnóstico nutricional sería para este caso, ¿no? Una ingesta energética inadecuada por la dificultad de deglutir o masticar, que se ve evidenciado en lo que es antropometría, recordatorios 24 horas y relato del paciente, ¿no? Eh, para esto necesitamos la intervención nutricional, ¿no? Que el paciente venga normalmente al consulta nutricional para que podamos, digamos, darle una dieta adecuada, modificada en textura, de fácil de masticación, que cubra el objetivo nutricional, kilocalorías, metas iniciales, ¿no? Lo importante es la prescripción dietética, suministro de alimentos y nutrientes con las calorías que necesita, ¿no? Entonces, si este paciente tiene, por ejemplo, tiene diabetes, entonces vamos a restringirlo en lo que es los carbohidratos, ¿no? Podríamos manejar con 50% de calorías que vienen de carbohidratos, ¿no? Este paciente está en un estadio 3, todavía no está en una diálisis y por ende vamos a modificar también las proteínas, ¿no? Que le vamos a dar al paciente. Más o menos, perdón.
Ya, entonces vamos a darle una dieta fraccionada, cuatro tomas. También le podríamos dar digamos, un complemento nutricional porque este paciente no está consumiendo normalmente las calorías que necesita, ¿no? Entonces, este paciente le vamos a recomendar, por ejemplo, em, según digamos, su diagnóstico, que es la ingesta inadecuada. Entonces, este paciente, para recuperarlo nutricionalmente, tiene que cubrir sus requerimientos diarios. Y vamos a hacer una dieta modificada en textura, en predominio de plantas, ¿no? De 1900 calorías. Más o menos, él necesita 43,2 gramos de proteínas, ¿no? 0,6. Este paciente estaba consumiendo 0,66. ¿Ya? Y distribuidas en cada 4 tiempos, y le vamos a dar un suplemento nutricional para que suba un poco de peso, por lo menos que se mantenga. Vamos a darle una orientación sobre la alimentación balanceada y equilibrada, lo que es vigilancia nutricional, de cumplir las metas nutricionales según la tolerancia del paciente, ¿no? Hasta el momento quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta del tema de nutrición en enfermedad renal. Si hay alguna pregunta, podrían, por favor, escribírmelas para poder resolver sus dudas, para que cuando llegue algún tipo de paciente tenga un caso de, por ejemplo, en diálisis, en etapa, digamos, de estadio predialítico, para saber qué tipo de alimentos podríamos recomendarles, ¿no? Básicamente, como les estaba explicando anteriormente, es importante el consumo, restricción del consumo de proteínas en la etapa predialítica de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, y también una restricción del sodio, potasio, del calcio, del fósforo, ¿no? Y también en la etapa, resumiendo, ¿no? En la etapa dialítica hay que tener en cuenta el consumo de la glucosa, debido a que la glucosa se va a encontrar en forma de destroza en el líquido intradialítico, y por ende va a incrementar las kilocalorías ingeridas, ¿no? Entonces hay que hacer un ajuste de las calorías que se va a recomendar para que evitar el paciente tenga hipertensión, digamos, problemas como diabetes, también problemas como hipertrigliceridemia, colesterolemia. Y en la etapa de, digamos, de diálisis, la ingesta de proteínas es mayor, ¿no? Es más o menos 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo que nos indica que este paciente, digamos, va a, va a consumir más proteínas, lo que su cuerpo necesita, para que pueda contrarrestar por el estado hipercatabólico que está encontrándose. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, me podría levantar la mano para resolver sus dudas, o que me pueda escribir. Gracias.
Buenas. El paciente masculino listo. Ahora tenemos otro caso clínico en la cual este paciente de 52 años ha remitido a la consulta de nefrología por detección de proteinuria en controles habituales. El análisis de la orina nos indica que en 24 horas reflejó proteinuria. Este paciente está eliminando proteína por la orina, más o menos 4 gramos al día. Se realiza una ecografía abdominal para valorar la masa renal, tamaño de riñones y parénquimas renales normales. Se realiza biopsia renal debido a la ausencia de criterios de síndrome nefrótico. Los resultados de la biopsia mostraron 28 glomérulos, 6 de los cuales reflejan esclerosis global de hialinización y esclerosis segmentaria, intensiva en segmentos más pequeños que otros 2 glomérulos, con hallazgos de glomerulosclerosis, áreas escleróticas segmentadas, y se inicia el tratamiento farmacológico y se solicita la interconsulta nutricional para pausar la dieta de protección renal, ¿no? Entonces, este paciente vamos a ver su riesgo nutricional. Primero, este paciente no tiene un IMC menor de 20, no tiene riesgo, ha perdido peso, sí. Ha disminuido la ingesta dietética, sí. ¿Tiene una enfermedad grave? No. Entonces nos indica que prácticamente este paciente tiene más o menos un puntaje de 1, un puntaje de 2, nos indica que no tiene riesgo de desnutrición. Según su valor antropométrico, su peso habitual era 78, tenía sobrepeso. Su talla actual es de 1,68 m, su peso es de 76,5. Este paciente tiene sobrepeso. Su peso ideal es de más o menos 63,5, ¿no? Entonces tenemos que hacer una dieta para corregir el peso. Su IMC tiene sobrepeso y tiene lo que es los parámetros, digamos, que tenemos antropométricos, ángulo de fase, tiene 7,1, el agua corporal está en 39,3, el agua corporal extracelular 16,9, la agua corporal intracelular 22,4. Todos estos valores los podemos ver con una máquina que se llama, que nos ayuda a ver la bioimpedancia, ¿no? El ratio, que es normalmente el agua extracelular entre el agua intracelular, ¿no? Entonces, este paciente tiene 0,7,5. Este paciente está normohidratado, no tiene una sobrehidratación, ¿no? Grasa visceral 3,6, su masa muscular 25,5, y lo que es la masa grasa tiene 23,2, índice de masa grasa está entre 8,22 dentro de los valores normales, la masa magra 53,23. Este paciente tiene un índice de masa magra 18,9. Listo, entonces su valoración bioquímica. En valoración bioquímica del paciente tenemos la hemoglobina 12,5. ¿No? Lo que nos indica que este paciente tiene su hemoglobina normal, sus plaquetas están en 2,600, más o menos 269, ujú, por 10 células por unidad por litro, ¿no? Los leucocitos 7,400, la glucosa está en 87, normal. Tenemos un sodio de más o menos de 144, está dentro de los valores normales. Los niveles de potasio están en 4,5, mil equivalentes normal. Fósforo está en 4,2. ¿No? Lo que podemos observar que este paciente tiene proteinuria y tiene una hipoalbuminuria, ¿no? Tiene su albúmina en 3,1, proteínas totales 3,3, ¿no? Tiene una disminución de la proteína. Valoración clínica, podemos ver que su escala de Bristol es normal.
valoración dietética nos indica que este paciente, digamos, tiene una ingesta dietética insuficiente, ¿no? Este paciente nos indica que, que no está consumiendo sus suficientes proteínas, carbohidratos, calorías que necesita durante todos los días, ¿no? Entonces, este paciente requiere más o menos 1905 calorías y este paciente nos refiere que está recibiendo prácticamente recibiendo 1600, ¿no? Dentro de su valoración ecológica, tiene un tratamiento farmacológico, una valoración funcional de la fuerza prensil manual, tiene una dinapenia, ¿no? El proceso de atención nutricional, podemos ver que este paciente tiene sobrepeso, tiene hipoalbuminemia, hipoproteinemia y proteinuria. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? Primero es el diagnóstico nutricional, que en el caso sería ingesta de la vida oral inadecuada, ingesta proteica excesiva, ¿no? Este paciente está consumiendo, como decimos, más o menos de proteínas, está ingiriendo 67.7 gramos de proteína al día. No, perdón, está ingiriendo 95 gramos al día y él requiere 67.7. Entonces está ingiriendo más proteína de lo normal y por ende este paciente requiere una dieta hipoproteica, ¿no? Para mejorar los valores. Muy bien, diagnóstico nutricional, una ingesta bioral inadecuada, evidenciada en el recordatorio de 24 horas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es primero hacer un diagnóstico nutricional, ¿no? Pasarlo como una consulta nutricional periódica. Es importante, como les decía antes, el manejo de cada profesional de la salud, que manejemos y trabajemos en equipo, ¿no? Entonces, cuando detectamos que el paciente ya no está comiendo suficiente o que está comiendo más de lo normal, tiene que derivarlos a nutrición para poder darle un plan adecuado, ¿no? La prescripción dietética balanceada, primero, tiene que cubrir el 90% de los requerimientos diarios normales, aportar una ingesta de carbohidratos y un aporte de proteico adecuado, ¿no? Hay que tener bastante énfasis en ver si este paciente está siguiendo una dieta con las proteínas adecuadas, ¿no? Porque si consumimos más proteínas de lo que su cuerpo necesita, este paciente va a acumular la urea, la creatinina, ¿no? Y también hay tener importancia de que si hay una proteinuria, hay más o menos 4 gramos de pérdida de proteína, hay que recuperar esta proteína por la alimentación. El objetivo nutricional, cubrir el requerimiento diario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, digamos, vamos a ver cuál es lo que podamos monitorizar constantemente. Primero, por cada semana de evaluación, vamos a ver si su ingesta oral es adecuada. Hay que tratar de trabajar bastante lo que es de educación nutricional, ¿no? En estos pacientes para explicarles más o menos cuáles son los alimentos que puedan consumir, cuáles son los alimentos que no pueden consumir y cuáles, digamos, unos mejores estilos de vida saludable para una mejor calidad de vida, para retrasar la progresión de la enfermedad, ¿no? Sobre todo estos casos clínicos, tanto el anterior que le presenté y este caso de ahora, son pacientes que todavía no tienen etapa de diálisis ni hemodiálisis, ¿no? Entonces, la ingesta proteica debe ser adecuada, porque si no, la progresión de la enfermedad va a continuar, ¿no? Y por ende, la acumulación de la
de las toxinas urémicas, ¿no? Por ejemplo, la urea, creatinina puede seguir incrementando. Por eso hay que evaluar normalmente, periódicamente, la tasa del filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, significa que está mejorando, ¿no? Y si hay una respuesta a la creatinina, urea que está disminuyendo, estamos yendo por buen camino. Si no, hay que ajustar en la ingesta proteica, ¿no? La proteína en la orina, si hay una proteinuria, hay que ver, ¿no? Si hay un daño glomerular, como por ejemplo, si hay hiperuricemia, creatinina alta, se prescribe un poquito más de proteína, ¿no? Según la variación de las proteínas en pérdidas urinarias, hay que agregarla en la ingesta alimentaria, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto esos casos de glomerulosclerosis. Es un patrón morfológico que se caracteriza por una esclerosis que afecta parte del ovillo de algunos glomérulos, y los glomerulosclerosis segmentada focal se manifiesta por la proteinuria, ¿no? Proteinuria es una pérdida de proteína por la orina, ¿no? Las recomendaciones que se recomiendan en constante valoraciones bioquímicos, evaluar la progresión de la enfermedad, ¿no? Que venga en sus controles de nutrición cada cierto tiempo, pasarlo por evaluación del nefrólogo, y ver lo que es digamos, si hay una modificación, si hay una mejora, vamos a hacer una adecuada intervención nutricional, ¿no? Además, monitorizar la ingesta constantemente en el recordatorio de 24 horas, dar bastante énfasis en lo que es la educación nutricional por nosotros como personal de salud. Estamos, estamos, estamos en la obligación de trabajar en equipo y tratar de nosotros trabajar bastante en crear hábitos saludables, ¿no? Que el paciente pueda hacer ejercicios, que el paciente pueda comer sus suficientes proteínas de acuerdo a su patología, suficientes, digamos, calorías, que este paciente pueda, digamos, evitar cualquier tipo de complicaciones que vienen con la insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, para finalizar, espero que les haya gustado esta exposición. Es importante tratar el paciente de insuficiencia renal. Depende del estadio, ¿no? Lo importante y básicamente es que el paciente pueda tener, digamos, un adecuado manejo de tratamiento, tanto médico como nutricional, de acuerdo al estadio de la enfermedad. Lo que tenemos que evitar es cualquier tipo de complicaciones, ¿no? Producto de la enfermedad renal. Por ejemplo, desnutrición, sobrepeso, malnutrición, cuando hay un déficit de lo que es vitaminas, proteínas, sodio, potasio, ¿no? Hay que estar valorizando o monitorizando constantemente los valores bioquímicos del paciente, ver si hay una pérdida de peso, si hay, digamos, una sobrehidratación del paciente, ¿no? Y como estábamos viendo, son diferentes manejos de este paciente, tanto si está en estadio 1, 2, 3, 4, 5, si está en etapas de diálisis, si está en etapa de hemodiálisis, si está en una etapa de prediálisis, ¿no? El manejo es diferente. A veces es importante, digamos, tener en cuenta que cada paciente presenta diferente patología, diferentes valores bioquímicos alterados, y por ende cada persona, cada paciente requiere digamos, su prescripción personalizada. Pero de manera general sí le podemos decir básicamente que este paciente debe de tener mucho cuidado, como les decía, en el consumo de las proteínas. Más que todo cuando este paciente no ha estado
con una terapia renal, de reemplazo renal, ¿no? Si tiene una terapia de reemplazo renal, puede haber algunas facilidades en las cuales este paciente puede tener mayor libertad, ¿no? En consumir ciertos alimentos, ¿no? Pero si no tiene terapia de reemplazo renal, es importante cuidar bastante la ingesta proteica, la ingesta de agua también, ¿no? El balance electrolítrico. Normalmente, digamos, la ingesta hídrica se basa en lo que es la orina, ¿no? Tenemos que ver una diuresis constante, cuánto el paciente está, digamos, orinando para ver su función renal, ¿no? Y para limitar la ingesta de líquidos, ¿no? También ciertos alimentos, ciertas frutas pueden tener alto contenido de líquidos. Em, es importante también reducir en general, el objetivo de la dieta nutricional es retrasar la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Hay disminución mejorar los valores bioquímicos, perfil lipídico, perfil de hemoglobina. También es importante el control del peso, que esté en un peso adecuado, que mejore la resistencia a la insulina, ¿no? Porque estos pacientes pueden tener resistencia a la insulina, ¿no? Eh, es importante que tenga un adecuado, digamos, em, terapia de lo que es terapia física, ¿no? Porque como les estaba comentando, hay una disminución de la fuerza muscular, disminución sobre todo en los pacientes con hemodiálisis, tienen una disminución de la masa muscular, una sarcopenia. Hay un síndrome de desgaste proteico energético. Este paciente puede, digamos, llegar a complicar si no hay un adecuado consumo de proteínas en la etapa dialítica, ¿no? En la etapa de hemodiálisis. Por ende, este paciente sí requiere un suplemento nutricional. Ese tendríamos que evaluarlo en la consulta, ¿no? Pero lo importante es que cumpla con sus requerimientos diarios, cree estilos de vida más saludables. Hay que darles una mejor calidad de vida, ¿no? Este tipo de pacientes a veces, sobre todo los estadios finales, ¿no? Porque este paciente hay una disminución del filtrado glomerular, menos de 15 miligramos por minuto, ¿no? Entonces, mililitros por minuto. Y este paciente, el segundo tratamiento después de la hemodiálisis sería ya el trasplante renal, ¿no? Y ese sería otro tema que tal vez podríamos tratar más adelante, ¿no? Que es lo que es la nutrición en el trasplante. Pero por el momento les quería, digamos, resumir en pocas horas, ¿no? Lo que es básicamente la nutrición en los tres estadios, ¿no? En la etapa predialítica, en la diálisis y en la hemodiálisis. Bueno, espero que les haya gustado mucho la exposición. Muchas gracias por su asistencia y quisiera saber si alguno tiene algunas preguntas para poder resolver sus dudas.
Muchas gracias por toda su asistencia. Espero que les haya gustado mucho. Entonces ya quedamos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches y ya finalizamos con la ponencia de nutrición. Muchísimas gracias.